Le voy a pedir que si es posible para usted se ponga de pie y saque su Biblia y poniéndose de pie, váyase al libro de los Salmos, que es donde hemos estado viendo, hemos estado en esta serie tan interesante, ¿verdad que sí? Nuestra serie es Canciones del Corazón. Creo que esa no es la pantalla, pero hay algunas, Salmo 77, váyase al Salmo 77. Nuestra serie Canciones del Corazón. Este domingo vamos a ver Confundido, porque todos nos confundimos de vez en cuando. En el Salmo 77, ya todos estamos ahí, dice así la palabra del Señor. Y yo sé que está un poco largo para algunos de nosotros, pero vamos a leerlo y después nos continuamos. Dice: mi voz elevo a Dios y clamo, mi voz elevo a Dios y Él me escucha. Al Señor busco en el día de mi angustia. Sin cesar extiendo mis manos en la noche. Mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios y gimo. Medito y mi espíritu desfallece. Tú retienes los párpados de mis ojos. Estoy turbado y no puedo hablar. Considero los días de antaño, los años antiguos. Recuerdo mi canto en la noche. Medito en mi corazón y mi espíritu investiga. ¿Acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su compasión? Y pienso, mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las obras del Señor, sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es más grande como nuestro Dios? Tú eres un Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron. Se estremecieron los abismos. Los nubarrones vertieron sus aguas, tronaron las nubes. También se desplazaron tus rayos. Al tronar de tu voz estaba en el torbellino. Los relámpagos alumbraron el mundo. La tierra se estremeció y tembló. Tu camino estaba en el mar y tu sendero en las caudalosas aguas, pero tus huellas nadie las pudo conocer. Como a un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te pedimos que ahora tú nos hables, Señor. Las situaciones que a veces nos encontramos, las circunstancias en las cuales a veces no entendemos lo que está pasando, pero Padre, que aprendamos a confiar, a descansar en ti, que tú tienes todo en control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué problema tiene? ¿Acaso ninguno de nosotros se ha sentido confundido? ¿Acaso ninguno de nosotros ha sentido que Dios no está haciendo lo que Él tiene que hacer? Ninguno de ustedes se ha sentido así. Wow. Muchos de nosotros estamos en ese punto, pero pocas veces lo hacemos claro, ¿verdad que sí? O pocas veces podemos decir, lo decimos en voz alta. Pero si vemos a través de las Escrituras, muchos de los personajes bíblicos que a veces los vemos como ejemplo, hicieron eso, ¿sabe? Vinieron, expusieron su queja delante de Dios, o pusieron su confusión, o quizá pusieron lo que no entendían y le preguntaron, Señor, ¿qué estás haciendo? Es verdad que en los salmos es más evidente. ¿Por qué? Porque el que escribió la mayoría de los salmos, el rey David, y dentro de ellos también Salomón escribió y Asafat escribió. Ellos escribieron estos salmos y hemos estado enfocándonos en estos salmos que llamamos los salmos de lamentación. Y le dije la semana pasada y anteriormente que son más o menos como 53 salmos que hay de lamentación. Esto quiere decir que un tercio de los salmos más o menos son esos salmos en los cuales el escritor se encontraba en una situación en la que vino y le dijo a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y pudo exponer su queja, pudo exponer su situación sin ningún temor
de condenación, sin ningún temor de pensar que ya Dios lo iba a desechar, sino que al contrario también vemos el cambio que después de todo eso, en el corazón del salmista empezó a haber ese cambio. Empieza poniendo su queja y después empieza a ver el poder de Dios, empieza a darse cuenta en quién y con quién está hablando, en quién está confiando. Y a veces usted y yo no llegamos a entender eso y tenemos temor de hablar de nuestras dudas, hablar de nuestros temores, hablar de las cosas que quizá no entendemos. Y la razón es porque muchas veces cuando podemos hablar, ¿verdad que sí? De esas cosas, vienen los hermanos y con buenas intenciones, puedo decir, y nos dicen, ¿verdad que sí? No, tú tienes que, no hables eso. Y es verdad que podemos decir, pero déjeme decirle algo, yo creo que los salmos de lamentación nos dan permiso para hablar humanamente, admitir nuestras emociones, ¿verdad que sí? Que estamos confundidos, que estamos dolidos, pero a la misma vez nos ayudan a entender que lo podemos hacer delante de la presencia de Dios. Este salmo, si usted se da cuenta, está dividido en varias partes, pero las dos más importantes son del 1 al 9 y el 10 es como que empieza un cambio y del 11 hasta el final tiene otro enfoque. En la primera mitad, el salmista está hablando, perdón, de las cosas que están pasando con él. Y si su Biblia tiene títulos o subtítulos, dice ahí que es para el músico Jedután, ¿verdad que sí? Y lo escribió Asaf. Y Asaf y Jedután eran unos de los principales directores de alabanza que David estableció cuando estableció el reino. La mayoría piensa que Asaf fue uno de los principales, podemos decir, el director general de todos los músicos de la nación de Israel, porque en sus cantos también escribió de una manera profética y es posible que algunos de esos salmos se los dio a Judátán, porque quizá Judátán los cantaba de alguna manera. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que tienen diferentes voces, diferentes estilos? ¿Verdad que sí? Yo tengo el estilo del que no pueden oír. Ok, entonces quizá usted tiene otro estilo, pero diferentes personas tienen diferentes estilos. Y este salmo, con ese dolor que quizá Asaf escribió, se lo da a Judátán para que lo haga un cántico delante de la congregación. Pero a la misma vez creo que el Espíritu permite eso para que nosotros nos demos cuenta. Y como le dije anteriormente, cuando comenzamos esta serie, para que aprendamos cómo expresarnos delante de Dios cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Es como decir, Dios nos ve y dice, voy a dejar que David escriba los salmos, Asaf también y Salomón, para que cuando se encuentren en estas situaciones, sepan ustedes qué decir, sepan ustedes cómo expresarse, pero también se den cuenta que yo voy a responder. Ahora, no sabemos la situación en la cual se encontraba Asaf para que escribiera este salmo. Pero la mayoría de las veces, déjeme decirle que las personas que componen canciones, sus mejores éxitos, podemos decir, o los mejores cantos que componen o poemas, son aquellos que escriben cuando están pasando por diferentes circunstancias. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay una canción que hace poco escuché la historia de esta. No sé si usted ha escuchado una canción que se llama La Canción del Desierto. Y es una canción que toca el corazón, ¿sabe? Y habla la última frase de esa canción. Dice que tiene que ser vaciado, el que está cantando dice, para poder ser vuelto a llenar. Y sabe que cuando usted lee la historia de esa canción, usted se va a dar cuenta el por qué tuvo tanto impacto cuando salió. Una de las mujeres que canta ese canto en los días en que estaban preparándose para debutar este cántico, perdió su bebé. Incluso le decían que no participara, pero ella en la entrevista que da, dice, tenía esa seguridad de que ese canto la iba a ministrar a ella.
Y en su dolor, ella iba a recibir sanidad a través de ese canto. Y sabe, cuando la primera vez tocaron ese canto fue en un concierto general, tuvo tanto impacto que hasta hoy todavía, ¿verdad que sí? Cuando lo cantan, es algo que toca el corazón, y es porque esta persona la introdujo con ese sentir en su corazón. Entonces no sabemos las circunstancias que Asaf estaba pasando, pero sí podemos identificarnos con él, en que a veces nos vamos a sentir como él se estaba sintiendo. Confundido. Un tiempo en el cual no sabía. Pero vea lo que pasa en los primeros 9 versos de este salmo. Asaf se enfoca solamente en cómo se está sintiendo él. Si usted ve en los primeros 9 versos, hay pronombres que se enfocan en la persona, pronombres personales en los cuales dice yo, de alguna manera. Son como 20 veces que él dice eso. Y esa es la primera cosa que pasa, que cuando nos enfocamos en nuestra confusión, en nuestro problema, y solamente nos estamos enfocando en eso y seguimos pensando y dejamos que nuestra mente se vaya allá, déjeme decirle, en nuestra tristeza llegamos a dudar de todo lo que sabemos. Y podemos llegar, como llegó este hombre, a echarle la culpa a Dios de nuestras circunstancias. Él dice, yo elevo mi voz a Dios y clamo. Yo hablo con Dios, dice, yo sé que Él me escucha. Y Él dice, yo lo busco de día, yo lo busco en mi angustia, y sin cesar extiendo mis manos en la noche, mi alma rehúsa el consuelo. O sea, Él mismo está reconociendo, dice, yo sé que lo que estoy pensando es algo difícil y quizá no es verdad, pero no quiero aceptar lo que otras personas me digan. Y estoy seguro que usted conoce a alguien que se ha encontrado así, que usted lo quiere consolar, que podemos decir, le quiere hacer entrar en razón, y ¿qué es lo que pasa? No escuchan. O quizá usted y yo somos esa persona, en la cual estamos pasando por circunstancias, y viene alguien y nos dice, no, mira, Dios es fiel, Dios va a ser usted, no, yo no sé, ¿verdad que sí? ¿Nunca ha estado en esa situación? Vea, el salmista dice, está en esa situación. Pero vea cómo él se enfoca en sí mismo. Mi voz en el primer verso, y luego en el verso dice busco, en el de mi angustia, extiendo mi alma, en el verso 3 me acuerdo, gimo, medito, y mi espíritu, en el verso 4 mis ojos, estoy, en el verso 5 considero, en el verso 6 recuerdo, medito, y mi espíritu, en el verso 7 nos desechará, se pregunta, y todas esas cosas en las cuales se enfoca en lo que él está pensando, ¿verdad que sí? En lo que él está sintiendo solamente. Entonces, cuando usted y yo nos enfocamos solamente en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra confusión, sabe que llegamos a usar las palabras equivocadas. Como 20, según la versión que tenga, en la Reina Valera antigua es 22 veces que hablan en los cuales solamente se enfoca, podemos decir, en lo que está quejándose. Y cuando sucede eso, sabe que Dios llega a ser solamente como, podemos decir, como un apéndice, como un margen que está, una cosa que está anotada al margen, como una anotación que está ahí. Sí, ahí está Dios, pero estoy aquí pasando por esto solamente. Estamos tan ocupados en pensar en nuestras propias cosas, en lo que estamos pasando, que no hay nada. Por eso en el verso 6 dice, recuerdo mi canto en la noche y medito en mi corazón y mi espíritu investiga. O sea, él dice, yo recuerdo que estoy clamando y quiero saber y quiero entender por qué me siento así. En cierta manera sabe que Asaf dice, estoy meditando en todo lo que está pasando. Y déjeme decirle, no tiene nada de malo meditar. La cosa es en qué meditamos. Y algunos de nosotros
vivimos solamente pensando, ¿verdad que sí? En esas cosas que están sucediendo, en nuestros problemas, en las situaciones. Y le digo esto porque vea, él dice, ¿cómo le empieza a echar la culpa a Dios? Cuando dice en el verso 4, tú retienes los párpados de mis ojos. Y algunas versiones dice, me mantengo despierto toda la noche. O sea, dice, tú tienes la culpa, Dios, de que yo no pueda dormir por mis preocupaciones. Cuando la Escritura dice que podemos descansar en Él. Cuando nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Pero Asaf dice, no, dice, yo estoy aquí, estoy turbado, no puedo hablar. Y sí, vea, dice, considera los años de antaño, los años antiguos. Dice, considero esas cosas, pero ahorita me siento así. Y empezamos a dejar de escuchar lo que Dios nos quiere hablar, lo que su palabra dice, porque solamente estamos enfocados en lo que estamos pasando en ese momento. Y reducimos a Dios al tamaño de nuestro problema, al tamaño de nuestra situación. ¿Se da cuenta de eso cuando estamos pasando por esos tiempos? En los cuales llegamos a pensar que nadie ni nada nos puede ayudar. Ahora, que no tiene nada de malo decirle a Dios, como Asaf está diciendo, Señor, estoy aquí, ¿qué es lo que me está pasando? Me siento así. Es nuestra primera reacción en preguntar, ¿por qué? Pero no quedarnos ahí. Y vea las acusaciones que hace Asaf. En cierta manera, las acusaciones que hace Asaf son como un poco sarcásticas, ¿sabe? O de una manera retórica, como él sabe la respuesta, pero aún así lo quiere decir. En el verso 7 y hasta el verso 9 le hace varias preguntas. Dice, ¿acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a hacernos propicio? ¿O se ha agotado su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿Ya no tiene compasión? ¿Se da cuenta todas las preguntas que hace Asaf? ¿Acaso no usted y yo a veces hacemos lo mismo? No nada más con Dios, pero a veces estamos con las personas, ¿verdad que sí? Y les hablamos de una manera, podemos decir, a veces sarcástica, ¿verdad? En la cual sabemos la respuesta, pero de todas maneras hacemos las preguntas. Es como si alguien dijera, oh, no, estás haciendo estas cosas. Vamos a suponer, quizá en su familia alguno de los dos lleva las cuentas. Y la persona que no lleva las cuentas llega y le dice al que lleva las cuentas, oh, no, piensas que estás haciendo las cuentas, ¿cómo lo estás llevando? Y la otra persona de manera así sarcástica le dice, oh, ¿quieres tú llevarlo? ¿Acaso tú crees que los puedes llevar mejor? Sabe la respuesta, pero lo está haciendo ¿por qué? ¿Verdad que sí? A veces así somos con Dios. Y Asaf está pasando por esa situación. Él sabe que no es verdad porque se acuerda los años de antaño, pero de todas maneras, en su dolor, en su confusión, habla estas cosas. Hablando en sí mismo, ¿verdad que sí? No puede escuchar a Dios. Solamente escuchamos la voz que está en nuestra cabeza de nosotros mismos y escuchamos en eso la voz del enemigo que nos quiere engañar, que nos quiere alejar, que quiere que no escuchemos y que no entendamos la palabra de Dios y hace que nos enfoquemos solamente en lo que estamos sintiendo en ese momento. Pero viene un cambio, ¿sabe? En el corazón de este hombre. Porque así como está hablando de él, después en el verso 10 empieza a haber un cambio. ¿Sabe? Después podemos decir que se desahoga, dice, y pienso. Y vea, empieza a pensar, no en sus circunstancias, pero empieza a pensar,
si llegara a ser verdad eso que él está diciendo. Porque dice, mi tristeza es porque pienso, si realmente Dios cambiara y no cumpliera sus promesas, hiciera lo que yo digo, ahí tendríamos un problema muy grande. ¿No cree? La mayoría de las veces cuando usted y yo estamos pasando por situaciones, incluso sabe que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Pedro y los demás que escribieron las escrituras, cuando hablan o escriben a las iglesias de confiar en Dios, siempre se refieren al pasado. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, cuando le escribe a Filemón, a Tito y a Timoteo, les habla de la fidelidad que Dios tuvo en tiempos pasados. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere establecer de que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor y que no va a dejar sus promesas. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Porque si Dios fue fiel con ellos y la palabra de Dios dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que nuestro Dios no es uno como los hombres para que cambien, sino que al contrario, Él todo lo que va en sus promesas dice las va a cumplir. Pablo le escribió a los filipenses y les dijo, el que ha comenzado la buena obra en ti será fiel para terminarla. Y tenemos esas cosas y tenemos que regresar y pensar, ok, si Dios fue fiel, pero vea, es cuando Asaf empieza a dejar de hablar de sí mismo. Y dice, empecé a pensar. Y en el verso 11 dice, me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de sus maravillas y medito en los hechos. Sí, ya no está meditando en su problema, ya no está meditando solamente en su situación, pero empieza a pensar, a reflexionar en cómo Dios obró en otras situaciones parecidas, con otras personas. Dice, Dios va a hacer algo. Hasta que llega al verso 15 donde se da cuenta de la fidelidad de Dios y dice, con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Empieza a pensar en las cosas que Dios ha hecho. En las maravillas, dice, tú eres un Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. De seguro Asaf estaba pensando, ¿sabe qué? En los tiempos cuando Josué comenzó a conquistar la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice que cuando Josué comenzó a conquistar algunos pueblos, hubo pueblos que ya no querían pelear con ellos. ¿Por qué? Porque escucharon de cómo Dios destruía a las otras naciones. Y otros pueblos ya ni siquiera quisieron pelear con ellos. Y una y otra vez vemos esas cosas. Entonces, Asaf empieza a ver un cambio en su corazón, ¿sabe? En las cosas que él está diciendo. El contraste que empieza a ver, en el cual dice, Señor, ¿sabes qué? Tú lo hiciste. Y no nada más en el poder de las circunstancias o de las situaciones que nos encontramos, pero en sí la soberanía que Dios tiene en toda la tierra. En lo cual dice, las aguas te vieron, las aguas temblaron, se estremecieron las nubes, los tubarrones, todo dice, todo te teme. En esas situaciones en las cuales podemos ver que quizás es imposible, Dios lo puede hacer posible. Es el mismo, ¿sabe? Patrón, podemos decir, cuando Jesús estaba con sus discípulos y la barca se estaba hundiendo y Jesús se levantó. Bueno, lo levantaron, ¿verdad que sí? Porque estaba durmiendo. Dice que vino y le dijo a las aguas y al viento que se calmaran. Y dice, hubo una gran bonanza, hubo una gran calma. Y la gente se sorprendió y dijo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedece. O sea, algo que parecía imposible, nuestro Dios lo hace posible. Cuando Asaf empieza a enfocarse en esas cosas, ¿sabe? En que quizá usted y yo pensamos y decimos, ¿sabes qué? Es imposible, esta situación no puede cambiar.
comienza cuando usted y yo decidimos a no enfocarnos en nuestros problemas. Eso no quiere decir que no están ahí, eso no quiere decir que no vamos a hacer algo al respecto, pero nuestro enfoque principal es ver qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto? Es ahí donde cambia nuestra perspectiva, ¿sabe? Pero muchas veces usted y yo nos quedamos solamente escuchando nuestras circunstancias. Y así como a veces usted y yo nos hablamos, ¿verdad que sí? Oh, nadie te quiere, nadie te hace caso, mira esto. ¿Usted no tiene esas conversaciones con usted? Mi abuelo decía que no es malo hablar solo. El problema es cuando usted se contesta. Si ya usted tiene una conversación consigo mismo, ya tiene un problema, ¿ok? Pero así como hablamos esas cosas, así a veces tenemos que hablarnos lo que la palabra de Dios dice. En este caso, dejar que la palabra de Dios hable a nuestro corazón, ¿sabe? En que si Dios fue fiel con ellos, también lo va a hacer con nosotros. ¿Sabe? En cierta manera dice, ya no voy a dejar esa situación, sino que voy a empezar a ver en las evidencias que Dios tiene, en cómo Él ha respondido. Eso es importante para usted y para mí, ¿sabe? En lo cual tenemos que darnos cuenta que quizá no vamos a saber cómo Dios va a obrar, pero Él va a obrar. Por eso Asaf dice, tu camino está en el mar y tu sendero en las aguas caudalosas, pero tus huellas nadie las pudo conocer. A veces usted y yo no vamos a saber cómo va a responder Dios. Y ese es el problema de algunos de nosotros, ¿sabe? ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que Dios va a hacer. ¿Verdad que sí? Decimos, ok, Señor, me siento así, me siento de esta manera, pero ¿qué vas a hacer? Dios quizá no le va a revelar qué va a hacer. Y Dios quizá no va a revelarle las cosas en los truenos y en los relámpagos, pero quizá va a ser como lo hizo con Elías. Primera de Reyes en el capítulo 19, ¿sabe? Después de que Elías estaba huyendo, estaba en una cueva en el monte Horeb, y dice que ahí, ¿verdad? Escuchó los relámpagos, escuchó el torbellino, escuchó todo, y él pensaba que ahí iba a escuchar la voz de Dios, y no lo escuchó ahí, lo escuchó hasta cuando vino una gran calma. Y a veces usted y yo pensamos que tiene que haber ruidos y truenos y relámpagos y que Dios nos está hablando. Y a veces esos truenos y relámpagos pensamos que son las circunstancias, los problemas que a veces estamos pasando. Y cuando estamos en medio de esos problemas decimos, no escucho la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Alguien dijo, es posible que Dios no nos va a hablar en las circunstancias difíciles, pero las circunstancias difíciles son aquellos gritos que Dios está usando para llamar nuestra atención cuando antes ya nos estuvo hablando. Y a veces es así. A veces hay algo que está pasando en nuestra vida y Dios nos quiere hablar y escuchamos esa voz o ese sentir que a veces, ¿verdad? Es casi así que no lo podemos entender y lo dejamos pasar y seguimos en eso, y después cuando nos encontramos en la situación todos desesperados decimos, ay Dios, parece que algo me quiere hablar. Dios nos estuvo hablando desde hace tiempo, pero nos quiere llamar la atención. No sabemos cómo. No sabemos cómo Dios va a obrar, pero Dios va a obrar, ¿sabe? En cada circunstancia de su vida. Porque déjeme decirle, si usted y yo somos creyentes, todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite. No hay nada que usted esté pasando que Dios no lo permita. Yo sé, algunos de nosotros cuando estamos o hablamos así decimos, pues que Dios, bueno, déjeme decirle, la Escritura dice que Dios no nos va a dar nada más de lo que podamos soportar. Y con cada prueba siempre nos va a dar la salida.
Pero a la misma vez Él siempre va a estar con nosotros, ¿sabe? Yo sé, algunos de nosotros podemos estar en situaciones en las cuales decimos, oh, nadie está sufriendo como yo. En cierta manera, Asaf estaba pensando eso en los primeros versos, ¿sabe? Nadie está pasando las cosas que yo paso. Pero si usted cree que nadie pasa lo que usted pasa, solamente lea el libro de Job. Y nos vamos a dar cuenta que, wow. Y sin embargo, ¿sabe qué? Él confió en Dios. Él mismo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Y que un día del polvo Él me va a levantar. Imagínense. Oh, es que perdí mi dinero. Well, Job perdió todo. Oh, mi carro se descompuso. No había carros en el tiempo de Job, pero dice que perdió todo su ganado. Ay, pero es que, no, déjeme decirle, Dios permite esas cosas porque quiere llamar nuestra atención. Quiere que nos acerquemos a Él. Que tengamos la certeza de que Él va a obrar. Quizá usted y yo no entendemos cómo, pero Él lo va a hacer. En el verso 20 dice, como un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y Aarón. ¿Sabe que es interesante cómo los pastores dirigen a su rebaño? Es algo que ellos hacen solamente con su voz, con sonidos. Los dirigen a lugares seguros en los cuales quizá las ovejas no saben, no entienden. O quizá van por ese camino con un poco de temor. Pero hay una seguridad, ¿sabe? De que el pastor siempre los va a llevar a lugares seguros. Quizá el camino no sea el más fácil de pasar, pero Él nos va a llevar al final a un lugar seguro, donde podamos descansar. Y yo creo que si usted y yo tenemos esa seguridad en nuestra confusión, cuando vienen esos tiempos en los cuales no entendemos lo que Dios está haciendo, y quizá podemos cuestionar y decir, Dios entiende, podemos decir, sí, Dios entiende. ¿Hay alguien que entiende nuestro dolor? Dios entiende nuestro dolor. Imagínense, Dios dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, por usted y por mí. Él pudiendo salvar a su Hijo, decidió dejarlo por el amor que le tiene a usted, por el amor que me tiene a mí. Y en esa confusión tenemos una seguridad y una promesa de que Él no nos va a dejar, de que Él no nos va a abandonar, de que Él nos va a dirigir y nos va a llevar a lugares en los cuales vamos a estar bien, vamos a descansar. Y quizá, como le dije, el camino no va a ser el más fácil. Pero cuando estamos pasando por tiempos difíciles de dolor, de sufrimiento, de confusión, podemos ver el pasado, ver lo que Dios hizo y saber que lo puede hacer también con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque sabemos que podemos confiar en ti, que en tu fidelidad, Señor, tú puedes borrar, Señor, nuestros temores, Señor. Y animar, no nomás a nosotros mismos, pero animar a otros. Que podamos confiar en ti, Señor. Quizá las circunstancias en las cuales algunos de nosotros nos encontramos en este momento, Señor, son más de lo que nosotros creemos que podemos soportar. Pero tú tienes un plan y un propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Te pido que cada uno de nosotros podamos tener esa seguridad. Y que en lugar de enfocarnos en
los problemas, Señor, en los dolores que a veces las circunstancias nos causan, podamos enfocarnos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.